Ahora, comencemos. Daniel Castillo miró su reloj por tercera vez en 10 minutos. La sala de espera de la terminal de cruceros zumbaba con familias emocionadas arrastrando equipaje hacia la pasarela, pero su mente estaba en otra parte. Estaba de vuelta en la casa de la calle Roble, donde su hijo de 9 años, Quique, estaba sentado con la tía Delia. «Lo estás haciendo de nuevo», dijo Carla, tocándole el brazo. El cabello castaño de su esposa atrapaba la luz de la tarde que entraba por los ventanales de la terminal. «Quique estará bien. Ha cuidado a la tía Delia antes». Daniel quería creerle. Llevaba 11 años casado con Carla y, en ese tiempo, había aprendido a confiar en su juicio sobre su familia. Pero algo se sentía extraño en este arreglo, una sensación que no podía articular sin sonar paranoico. «Lo sé», dijo, forzando una sonrisa. «Es solo una semana. Estoy siendo ridículo». Gerardo y Carolina Hernández salieron del baño. Carolina aferraba su enorme bolso como si contuviera las joyas de la corona. La suegra de Daniel había envejecido bien, tenía 62 años, pero podía pasar por 50, con los mismos rasgos afilados que su hermana menor, Delia. Gerardo, por el contrario, aparentaba cada uno de sus 65 años, su rostro curtido hablaba de décadas administrando un negocio de materiales de construcción. «Daniel, deja de preocuparte», dijo Carolina, leyéndolo al instante. «Delia ha estado en esa silla de ruedas por 3 años. Quique solo necesita llevarle sus comidas, hacerle compañía, tal vez leerle. Es bueno para el aprender responsabilidad». Esa era la parte que inquietaba a Daniel. Hace 3 años, Delia Hernández había sufrido lo que los médicos llamaron un evento neurológico catastrófico mientras practicaba senderismo sola en la Sierra Madre. Búsqueda y rescate la encontró 2 días después, inconsciente y apenas con vida. La historia oficial fue que se había caído, se golpeó la cabeza y desarrolló complicaciones que la dejaron paralizada del cuello para abajo. Había estado viviendo en la casa de huéspedes de la familia Hernández desde entonces, cuidada por enfermeras rotativas y miembros de la familia. Daniel trabajaba como contador forense. No era la profesión más emocionante, pero lo había entrenado para detectar inconsistencias, para notar cuando los números no cuadraban, y algo en la situación de Delia nunca había terminado de encajar. Los informes médicos eran vagos. Las fotos de la escena del accidente mostraban mínima evidencia de una caída, y la propia Delia, cuando él la visitaba, parecía observarlo con una intensidad que las personas paralizadas no deberían poseer. Pero se había guardado esas observaciones para sí mismo. Cuestionar la condición de una mujer discapacitada no era exactamente el camino hacia la armonía familiar. Última llamada de abordaje para el Sueño del Pacífico, el anuncio resonó por la terminal. La voz de Quique crepitó a través del altavoz del teléfono de Daniel. Llamó para despedirse una última vez. «Papá, ¿de verdad tengo que quedarme toda la semana? ¿No puedo ir a casa de Pepe Muñoz?» Pepe era el mejor amigo de Quique, un niño sensato de una familia sensata. Daniel deseaba que ese hubiera sido el plan, pero los padres de Carla habían insistido. «Delia necesita la compañía», habían dicho. «Ha estado tan sola desde el accidente. Significaría mucho para ella». «Campeón, son solo 7 días», dijo Daniel, alejándose del grupo. «Mira algunas películas con la tía Delia. Enséñale tus trucos de cartas. Antes de que te des cuenta, estaremos de vuelta con historias sobre el snorkel y tal vez hasta un diente de tiburón. Prométeme que llamarás todas las noches, 2 veces al día si quieres. Te quiero, hijo». «Yo también te quiero, papá». El crucero era magnífico. 12 cubiertas de piscinas de lujo, teatros y restaurantes sobre los que Carolina había estado delirando durante meses. Esta era su gran celebración, la jubilación de Gerardo, el cumpleaños de Carolina y el reciente ascenso de Carla a arquitecta senior en Morrison y Asociados. Daniel había negociado el tiempo libre en su firma, donde había estado investigando un caso de fraude médico que comenzaba a revelar conexiones con una red más amplia. Mientras el barco se alejaba del muelle, Daniel se paró en la barandilla, viendo cómo Puerto Vallarta se encogía en la distancia. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de Quique mostrando una foto de la tía Delia en su silla de ruedas, inmóvil como siempre,
con Quique haciendo una cara graciosa a su lado. Día 1, todo bien, decía el mensaje. Daniel respondió con un pulgar arriba e intentó silenciar la voz en su cabeza que susurraba, algo está mal. Los primeros 2 días pasaron bastante agradablemente. Daniel y Carla entraron en el ritmo del crucero. Buffets de desayuno que podrían alimentar ejércitos. Excursiones a los viñedos de Ensenada. Espectáculos nocturnos donde Carolina reía demasiado fuerte y Gerardo se quedaba dormido. Daniel llamaba a Quique 2 veces al día. Cada vez, su hijo sonaba bien, aunque un poco aburrido. Ella mayormente duerme, informó Quique. Le he estado leyendo Percy Jackson. Creo que le gusta, pero es difícil saberlo. Realmente no puede responder mucho. ¿Cómo están las enfermeras? Solo ha venido una hasta ahora. La señora Fuentes viene en la mañana y en la noche para ayudar con, ya sabes, las cosas del baño y la medicina. De lo contrario, somos solo la tía Delia y yo viendo la tele. Pati Fuentes era la cuidadora principal, una mujer severa de unos 50 años que había estado con la familia durante 2 años. Daniel la había conocido un par de veces, profesional, eficiente, no particularmente cálida, pero competente, que era lo que importaba. En la tercera noche, mientras el barco navegaba hacia su siguiente puerto, Daniel se sentó en el camarote mientras Carla se duchaba, revisando correos electrónicos. Su socio de trabajo, un abogado astuto llamado Rogelio Ferrera, había enviado un archivo encriptado sobre el caso de fraude médico. Daniel lo abrió, hojeando el contenido, y allí, enterrado en un rastro financiero, había un nombre que lo hizo enderezarse. Delia Hernández. Lo leyó de nuevo, seguro de haber leído mal. Pero no, ahí estaba, listada como consultora para el Grupo Médico Villarreal entre 2018 y 2021. La misma organización que Daniel había estado investigando por fraude de facturación. La misma organización que había colapsado misteriosamente justo antes del accidente de Delia. El pulso de Daniel se aceleró. Podría ser coincidencia. Delia había trabajado en administración de salud antes de su lesión. Carla lo había mencionado vagamente, pero el momento. Envió un mensaje de texto encriptado a Rogelio. Necesito antecedentes profundos sobre Delia Hernández. Todo. Registros médicos, historial laboral, estados financieros. Prioridad 1. Carla salió del baño en una nube de vapor, envuelta en una bata de felpa. ¿A quién le escribes? Solo cosas de trabajo. Rogelio encontró algo interesante. Ella se sentó a su lado, oliendo a vainilla y coco. Amor, estamos de vacaciones. ¿No puede esperar? Tienes razón. Perdón. Dejó el teléfono a un lado, pero su mente ya estaba corriendo a través de las posibilidades. Si Delia había estado involucrada en el esquema de Villarreal, si sabía que estaba a punto de implosionar. ¿Y si su accidente no hubiera sido un accidente en absoluto? El cuarto día comenzó con una excursión a una playa privada en Cabo San Lucas. Daniel intentó concentrarse en el momento, el agua cristalina, la risa de Carla mientras desafiaba a su padre a una carrera de natación, Carolina recolectando conchas con el entusiasmo de una niña. Pero su teléfono se sentía como plomo en su bolsillo. Lo revisó durante el almuerzo y encontró un mensaje de Rogelio. Llama cuando puedas. Línea segura. Daniel se disculpó, caminando por la playa hasta que estuvo fuera del alcance del oído. Rogelio contestó al primer timbre. Dime que estás sentado, dijo Rogelio. Estoy en una playa. ¿Qué encontraste? Delia Hernández era más que una consultora. Era la arquitecta financiera en jefe de Villarreal. Todo pasaba por ella, la facturación fantasma, el fraude al seguro social, toda la operación. Estamos hablando de decenas de millones, Daniel. Tal vez más. La boca de Daniel se secó. Ella lo organizó. Trabajo de nivel genio, en realidad. Empresas fantasma en capas, cuentas en paraísos fiscales, registros falsificados que habrían pasado cualquier auditoría estándar. Excepto que alguien en la FGR recibió un aviso hace 3 años.
Empezaron a investigar, acercándose. Y luego, convenientemente, Delia tiene su pequeño accidente de senderismo y se convierte en un vegetal. ¿Crees que lo fingió? Creo que es una forma terriblemente conveniente de esquivar una investigación federal. No puedes procesar a alguien que no puede ser juzgado, que ni siquiera puede comunicarse. El caso contra Villarreal se desmoronó sin su testimonio. La mayor parte de la evidencia era circunstancial sin ella para explicar la arquitectura financiera. Daniel observó a un niño construyendo un castillo de arena. La normalidad de la escena era surrealista contra lo que estaba escuchando. Entonces, ha estado fingiendo parálisis durante 3 años, viviendo en la casa de huéspedes de mis suegros, fingiendo estar indefensa. Hay más. Saqué sus registros médicos, tomé cierta interpretación creativa de las leyes de privacidad, pero imaginé que querría saberlo. El daño neurológico. Es real, pero no lo que todos piensan. Tiene algún daño nervioso en la columna, probablemente de la caída. Pero según los doctores de urgencias originales, era manejable. Tal vez algo de dolor crónico, movilidad reducida, nada cercano a una parálisis completa. Entonces, ¿por qué? El informe cambió. 2 semanas después de la admisión, de repente es catastrófico e irreversible. Un nuevo médico lo firmó. El doctor Gilberto Salinas, quien casualmente tuvo su licencia médica suspendida 1 año después por falsificar reclamos de discapacidad. Daniel sintió hielo en sus venas a pesar del calor tropical. Ella le pagó. Esa sería mi suposición. Crea la coartada perfecta. No se está escondiendo de la ley, es una víctima trágica. Mientras tanto, el dinero que robó probablemente esté en cuentas que nadie ha encontrado todavía, esperando a que prescriba el delito o a que la investigación se cierre oficialmente. Cristo. Carolina y Gerardo la han estado cuidando, pagando sus enfermeras, tratándola como familia mientras ella los ha estado engañando todo el tiempo. Sí, Daniel, hay algo más. El tono en la voz de Rogelio hizo que el estómago de Daniel se contrajera. ¿Qué? Investigué a esa enfermera, Pati Fuentes. Ella no existe. Quiero decir, hay una Patricia Fuentes con credenciales de enfermería, pero murió en 2019. Quienquiera que esté en esa casa usando su identidad, no es ella. El mundo de Daniel se inclinó. Necesito llamar a Quique. Hazlo. Y Daniel, si Delia ha estado fingiendo tanto tiempo, es peligrosa. La gente no llega a ese extremo a menos que esté dispuesta a hacer lo que sea necesario para protegerse. Daniel colgó e inmediatamente marcó a Quique. Sonó y sonó y sonó. Vamos, hijo. Contesta, murmuró Daniel. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Mismo resultado. Llamó a la línea de la casa. Sin respuesta. Un sudor frío brotó en su espalda. Revisó la hora. 2:47 de la tarde en Cabo, 3:47 de la tarde en Guadalajara. Quique debería estar despierto, debería tener su teléfono cerca. Daniel se lo había hecho prometer. Llamó al teléfono de Carla, viéndola a la distancia, viendo cómo lo revisaba y le saludaba. Él hizo gestos frenéticos y ella corrió hacia él, la preocupación arrugando su rostro. ¿Qué pasa? Quique no contesta. Tampoco la línea de la casa. Probablemente esté en el jardín o se le acabó la pila. Ya sabes cómo olvida cargarlo. O algo está mal. Daniel abrió la aplicación de seguridad en su teléfono. Hace 6 meses, después de un susto de robo en la colonia, había instalado un sistema completo en la casa, cámaras, sensores de movimiento, alarmas en las puertas. Carolina había protestado por el gasto, pero Daniel había insistido. Ahora abrió la transmisión en vivo. La casa de huéspedes apareció en la pantalla. Las ventanas estaban oscuras. Cambió a la cámara de la puerta principal. La puerta estaba cerrada. El porche estaba vacío. Nada parecía fuera de lugar. Cambió a la cámara interior de la sala, la que estaba en ángulo para capturar el espacio principal donde estaba la cama de hospital de Delia.
La cama estaba vacía. La silla de ruedas estaba en la esquina, sin usar, y Delia no estaba por ninguna parte. Dani, ¿qué es? Carla se inclinó mirando la pantalla. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Quique? Pasó por las otras cámaras. Cocina, pasillo, la habitación donde Quique dormía, todas vacías. Cambió a la cámara del patio trasero. Allí, movimiento en la habitación trasera de la casa de huéspedes, la que se había convertido en bodega. La puerta estaba cerrada, pero podía ver luz debajo de ella. Daniel hizo zoom en la cámara de la casa principal, la que cubría la entrada de autos. El auto de Patty Fuentes no estaba. Según el horario, no debía volver hasta las 6 de la tarde. Estoy llamando a la policía, dijo Daniel. ¿Y decirles qué? ¿Que no puedes contactar a tu hijo por una hora y viste habitaciones vacías en una cámara? Ella tenía razón, pero cada instinto le gritaba. Algo está mal, Carla. Puedo sentirlo. Entonces llama a los vecinos. Pídele a alguien que vaya a verlos. Daniel buscó en sus contactos, encontrando a Luis Rivera, que vivía 3 casas más abajo. Luis contestó después de 2 timbres, sonando un poco sin aliento. Dani, ¿cómo va el crucero? Luis, necesito un favor enorme. ¿Puedes ir a mi casa ahora mismo? No puedo contactar a Quique y estoy preocupado. Claro. Dame 5 minutos. Esos 5 minutos se extendieron una eternidad. Daniel caminaba de un lado a otro en la playa, ignorando los intentos de Carla por calmarlo, mirando la transmisión de seguridad obsesivamente. Nada se movía. Nadie aparecía. Su teléfono sonó. Luis. Estoy aquí, compadre. La puerta principal está cerrada. Toqué el timbre varias veces. Nadie contesta. ¿Quieres que use la llave de repuesto? Sé que guardas una debajo de la estatua de la rana. Sí, por favor. Daniel escuchó ruidos de manipulación. Luego el sonido de una puerta abriéndose. La respiración de Luis resonó a través del teléfono. Estoy dentro. Llamando a Quique. Sin respuesta. Revisando las habitaciones principales. La cocina está limpia. La sala está vacía. Voy hacia la casa de huéspedes ahora. La estática crepitó. Luego la voz de Luis más baja. Dani, la puerta de la casa de huéspedes está cerrada. Desde adentro. Puedo ver luz debajo, pero nadie contesta cuando toco. Derríbala. ¿Qué? No puedo simplemente. Luis, por favor. Pagaré cualquier daño. Algo está mal. Una larga pausa, luego. Está bien, dame un segundo. Daniel escuchó madera astillándose. Un golpe. Luego la exclamación sobresaltada de Luis. Jesucristo. ¿Qué? ¿Qué es, Luis? Encontré a Quique. Está bien. Está respirando, pero está inconsciente. Y hay una mujer aquí. Se parece a esa tía de la que todos hablan, y ella está. Definitivamente no está paralizada. Está tratando de salir por la ventana. ¿Debería detenerla? Llama al 911. Estoy grabando esto. Pero Delia ya se había ido. La cámara de Luis, Daniel le había exigido que cambiara a videollamada, mostraba la ventana abierta, un mosquitero arrancado y, a lo lejos, una figura corriendo por el patio trasero hacia el callejón con una velocidad sorprendente para alguien que supuestamente había estado paralizada durante 3 años. Los paramédicos llegaron 12 minutos después. Para entonces, Quique se había despertado aturdido y confundido. Los paramédicos lo revisaron. Sin lesiones, pero había sido drogado. Encontraron rastros de benzodiazepinas en el vaso de jugo junto a su cama improvisada en la bodega. Daniel y Carla tomaron el siguiente vuelo desde Los Cabos.
Gerardo y Carolina estaban en shock y discutiendo en voz baja sobre lo que habían presenciado a través de la temblorosa cámara del teléfono de Luis. El crucero había terminado. Todo había terminado. Las manos de Daniel temblaban mientras reservaba los vuelos, su mente ya adelantándose. Delia había drogado a su hijo, lo había encerrado en una habitación, había estado fingiendo discapacidad durante 3 años, viviendo en la casa de su familia, tomándolos a todos por tontos. La pregunta que lo atormentaba, que lo atormentaría durante todo el vuelo a casa, era, ¿qué le había susurrado a Quique antes de que él llamara gritando a las 2 de la madrugada? Porque para cuando lograron que Luis llegara a la casa, el registro de llamadas de Quique mostraba 4 llamadas perdidas de Daniel esa noche. Llamadas que nunca entraron, que nunca sonaron porque Quique nunca hizo esa llamada de las 2 de la madrugada. La sinopsis había estado equivocada, se dio cuenta Daniel con un horror creciente. Quique no había llamado. No había tenido la oportunidad. Y eso significaba que cualquier cosa que Delia hubiera planeado, cualquier cosa que le hubiera susurrado a su hijo, Daniel lo había interrumpido antes de que pudiera completarse. La pregunta era, ¿qué venía después? Quique estaba sentado en el sofá envuelto en una manta a pesar del calor de junio, su rostro pálido y demacrado. Daniel se sentó a su lado, con el brazo alrededor de los hombros de su hijo, mientras Carla caminaba de un lado a otro de la sala y el detective Agustín Flores tomaba notas en una libreta de cuero desgastada. Empieza desde el principio, dijo Flores. Tenía unos 40 años, canas en las sienes y la actitud cansada de alguien que había visto demasiado. ¿Cuándo cambiaron las cosas? La voz de Quique salió pequeña. El primer día fue normal. La tía Delia solo se sentó allí como siempre. Le leí, le llevé el almuerzo. La señora Fuentes vino por la mañana y por la noche. Todo estaba bien. Y el segundo día, la señora Fuentes no vino por la mañana. La tía Delia me lo dijo. Quique se detuvo, tragó saliva con dificultad. Ella me habló, solo un susurro al principio, pero dijo que la señora Fuentes tenía una emergencia familiar y no volvería por un tiempo. Dijo que debía mantenerlo en secreto porque podría preocupar a mamá y papá. Daniel sintió que la rabia crecía en su pecho, caliente y peligrosa. Delia había estado manipulando a Quique, aislándolo. ¿Se movió ese día? Preguntó Flores. No mucho, solo sus manos un poco, su cabeza. Dijo que la parálisis estaba mejorando, que era un milagro, pero que los doctores no lo sabían todavía. Hizo que sonara como un secreto divertido. ¿Qué pasó el tercer día? Las manos de Quique se apretaron en la manta. Se levantó de la cama, caminó, se hizo el desayuno. Fue tan raro verla moverse después de todo ese tiempo. Me dijo que íbamos a jugar un juego. Cerró todas las puertas con llave, dijo que no podíamos dejar entrar a nadie porque no entenderían sobre su recuperación milagrosa. Carla dejó de caminar. Te encerró. Pensé que era raro, pero ella dijo que era parte del juego. Fue muy amable al principio, haciéndome comida, dejándome ver lo que quisiera en la tele. Pero luego comenzó a hacerme preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Flores se inclinó hacia adelante. Sobre papá, sobre su trabajo, las contraseñas de su computadora, donde guardaba los papeles importantes. Le dije que no sabía y ella se puso diferente, no mala exactamente, pero intensa. Dijo que era muy importante, que había gente persiguiéndola y necesitaba protegerse. Dijo que papá tenía información que podría ayudarla y si yo la amaba, la ayudaría a encontrarla. La sangre de Daniel se heló. Ella había estado buscando los archivos de su caso. La investigación de Villarreal, por supuesto. Le seguí diciendo que no sabía, continuó Quique, con lágrimas en los ojos. Se frustró, empezó a revolver la oficina de papá, haciendo un desastre. Traté de llamarte, pero ella me había quitado el teléfono. Dijo que no podía hablar con nadie hasta que la ayudara. ¿Fue entonces cuando te movió a la bodega? Preguntó Flores. Quique asintió. Ayer por la tarde. Dijo que nos quedaríamos allí hasta que mamá y papá volvieran y que no podía decirle a nadie lo que pasó.
Dijo que si lo contaba, algo malo le pasaría a la abuela Carolina. Dijo que sabía secretos sobre todos y arruinaría a nuestra familia si no me quedaba callado. ¿Y él jugó? Preguntó Daniel, aunque apenas podía pronunciar las palabras. Ella me lo dio anoche. Dijo que me ayudaría a dormir. Recuerdo haberlo bebido y luego nada hasta que el señor Rivera me estaba sacudiendo para despertarme. Flores cerró su libreta. Señora Castillo, ¿puede traerme ese vaso? Ahora es evidencia. Después de que el detective se fue, prometiendo emitir una orden de búsqueda para Delia e investigar a la enfermera falsa, Daniel se sentó en su oficina, mirando el caos. Archivos dispersos por el suelo, sus gabinetes cerrados forzados, papeles por todas partes. Ella había sido minuciosa, pero descuidada en su desesperación. Comenzó a reunir los documentos, armando lo que ella había estado buscando. Los archivos de Villarreal habían sido revueltos, pero él había mantenido la evidencia más condenatoria encriptada en un disco que ella no habría conocido. Un disco actualmente guardado en su caja de seguridad en el banco. Su teléfono sonó. Rogelio, por favor dime que tienes buenas noticias, dijo Daniel. Define buenas. Rastreé la historia real de Patty Fuentes. No está muerta. Esa era una Patty Fuentes diferente. Esta, resulta, es la antigua compañera de cuarto de la Universidad de Delia. La compañera de cuarto desapareció del mapa hace unos 6 meses. No ha sido vista desde entonces. Supongo que o le pagaron para desaparecer o Delia le hizo algo. Sí, la policía está investigando eso. Pero hay más. Encontré las cuentas offshore de Delia. Bueno, algunas de ellas. Hay al menos 800 millones de pesos dispersos entre las Islas Caimán, Suiza y Singapur. Dinero que definitivamente fue robado de Villarreal. ¿Podemos congelarlas? Ya estoy trabajando en ello con la FGR. Pero aquí está la cosa, la mayor parte de ese dinero se ha movido en los últimos 6 meses. Ella ha estado liquidando, preparándose para algo. Creo que se estaba preparando para huir. Daniel pensó en la línea de tiempo. Quique dijo que ella estaba preguntando por mis archivos, mis contraseñas. Quería saber qué tenía sobre ella. Tiene sentido. Si descubrió que estabas investigando a Villarreal, descubrió que te estabas acercando a conectarla con el fraude. Entraría en pánico. Tal vez aceleró cualquier plan de escape que tuviera. Pero ¿por qué quedarse? ¿Por qué no simplemente desaparecer hace 3 años con el dinero? ¿Por qué no podía caminar? Probablemente no lo suficientemente bien para huir del país, navegar aeropuertos, vivir huyendo. La caída inicial, incluso si exageró la parálisis, probablemente hizo daño real. Necesitaba tiempo para sanar, para recuperar fuerza. La actuación de la parálisis le dio ese tiempo. La mantuvo fuera del radar de todos, le compró protección contra el enjuiciamiento, le permitió transferir y ocultar lentamente el dinero mientras se recuperaba. Daniel lo veía ahora, el cálculo frío. Delia había usado a su familia como su escudo, manipulando la culpa y el amor de su propia hermana, todo mientras planeaba su escape. Y Quique había sido un daño colateral, una herramienta para obtener información cuando se dio cuenta de que Daniel podría exponerla. Necesitamos encontrarla antes de que salga del país, dijo Daniel. La FGR está en ello. Marcaron su pasaporte, la pusieron en todas las listas de vigilancia. No se subirá a un avión. Pero Daniel no estaba tan seguro. Una mujer que había fingido parálisis durante 3 años, que había creado identidades falsas y robado millones, no iba a dejar que algo como un pasaporte marcado la detuviera. Necesitaba pensar como Delia. ¿A dónde iría? Pasaron 3 días. Delia seguía prófuga. Los medios se enteraron de la historia, la curación milagrosa de una mujer paralizada, ahora buscada por fraude, drogar a un niño y varios otros cargos que se acumulaban. A medida que los investigadores profundizaban, se convertía en un espectáculo, el tipo que Daniel odiaba, con camionetas de noticias estacionadas afuera de su casa y reporteros gritando preguntas cada vez que alguien salía.
Carolina Hernández fue quien lo tomó peor. Su hermana, la persona a la que había cuidado con tanta devoción, la había estado engañando todo el tiempo. Apenas salía de su habitación mientras Gerardo lidiaba con los asuntos prácticos, cambiando cerraduras, revisando sus finanzas para ver si Delia también les había robado a ellos. Tenía unos 4 millones de pesos, y disculpándose con Daniel con el aire derrotado de un hombre viendo su mundo desmoronarse. Quique veía a un terapeuta, el doctor Rogelio Domínguez, 3 veces esa primera semana. Era resiliente, se decía Daniel, pero las sombras en los ojos de su hijo le preocupaban. Quique se estremecía ante sonidos inesperados, mantenía la puerta de su habitación cerrada y preguntaba repetidamente si Delia realmente se había ido. La atraparemos, prometía Daniel, aunque no estaba seguro de creerlo. Al cuarto día, Rogelio llamó con noticias. Encontramos a Pati Fuentes, la real, viva. Apenas. Está en un hospital en Tepic, golpeada casi hasta la muerte. Unos excursionistas la encontraron cerca de un campamento. Ha podido dar una declaración. Delia se le acercó hace 6 meses, le ofreció dinero para desaparecer por 1 año. Cuando Fuentes se negó, Delia la atacó, la dejó por muerta en el bosque. Jesús. Se pone peor. Fuentes dice que Delia le dijo que necesitaba limpiar cabos sueltos antes de salir del país. Que tú y tu familia estaban en esa lista. Las palabras golpearon a Daniel como un golpe físico. Ella iba a lastimar a Quique. O peor. La droga que le dio, la dosis estaba cuidadosamente medida. No lo suficiente para matar, pero lo suficiente para mantenerlo sedado. Forenses cree que lo estaba manteniendo drogado hasta que pudiera obtener lo que necesitaba de ti. Y luego. Rogelio no terminó, pero no necesitaba hacerlo. Daniel miró a Quique, quien estaba construyendo un set de Lego en la mesa del comedor con feroz concentración. Su hijo, su brillante y valiente hijo, que había sobrevivido a algo impensable. Necesitamos sacarla de su escondite, dijo Daniel. ¿Qué? Está desesperada. Sabe que estamos tras ella, que sus cuentas están congeladas, que no puede usar su pasaporte. Pero es inteligente y es paciente. Se esconderá, esperará a que las cosas se enfríen, luego intentará de nuevo. Daniel, no estarás sugiriendo seriamente. Ella quiere mis archivos. Cree que tengo evidencia que puede conectarla con Villarreal más allá de lo que ya es público. Evidencia que podría revelar dónde ha escondido dinero o implicarla en otros crímenes. ¿La tienes? Daniel pensó en el disco encriptado. Algo de eso. Lo suficiente para ser peligroso para ella. ¿Y si dejamos que crea que puede obtenerlo? Eso es una locura. Ya ha probado que está dispuesta a lastimar gente. ¿Quieres usarte de cebo? Quiero terminar esto. Quique no puede sanar si ella sigue ahí afuera. Ninguno de nosotros puede. Sabemos que todavía está en el área. Es demasiado inteligente para correr sin un plan de escape sólido. Y hemos cortado sus rutas más obvias. Estará vigilándonos, buscando una oportunidad. Esta es una idea terrible. ¿Tienes una mejor? Rogelio suspiró. Déjame hablar con la FGR. Si hacemos esto, lo hacemos bien. Ambiente controlado. Agentes por todas partes. Sin riesgos. Pero Daniel ya estaba formulando un plan diferente. La FGR estaba atada por reglas, protocolos, procedimientos. Delia había operado fuera de esas restricciones durante años. Si quería atraparla, necesitaba pensar como ella, calculadora, despiadada, dispuesta a tomar riesgos que otros no tomarían. Esa noche, después de que Quique se durmió y Carla estaba al teléfono con su madre, Daniel fue a su oficina y abrió su laptop. Redactó un correo electrónico, lo encriptó y lo envió a una dirección que había descubierto enterrada en los registros financieros de Delia, una cuenta desechable que ella había usado para comunicaciones anónimas. Sé lo que quieres. Tengo archivos que no has encontrado. Evidencia que podría implicarte en cosas peores que Villarreal. Estoy dispuesto a negociar.
Encuéntrame en el inicio del sendero del Mirador de la Sierra, donde tuviste tu accidente, mañana a la medianoche. Ven sola y te daré todo. Intenta algo y todo va a la FGR por la mañana. Tú eliges, Daniel. Era un cebo, y un cebo peligroso. Pero había aprendido algo sobre los depredadores en sus años investigando fraudes. No podían resistir la oportunidad de eliminar una amenaza. Delia vendría, aunque solo fuera para silenciarlo permanentemente. Solo necesitaba asegurarse de ser él quien saliera caminando. Daniel estaba de pie en el estacionamiento del Mirador de la Sierra mientras el anochecer se asentaba sobre las montañas, la niebla curvándose entre los árboles como dedos fantasmales. El inicio del sendero donde Delia supuestamente había tenido su accidente hace 3 años era remoto. El tipo de lugar donde los gritos no se escucharían y los cuerpos podrían no ser encontrados durante semanas, lo cual era precisamente por lo que lo había elegido. Rogelio había argumentado en contra de esto, amenazado con llamar a la FGR él mismo. Daniel lo había convencido de esperar un día para dejarle intentar a su manera primero. Había dejado una nota para Carla para ser abierta si no regresaba por la mañana, explicando todo. Ella lo mataría por esto, asumiendo que Delia no se le adelantara. Revisó su teléfono. 11:47 de la noche. 13 minutos hasta la hora de la reunión. Activó la aplicación de grabación, guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta y comenzó a subir por el sendero. El camino subía empinadamente, serpenteando a través de pinos y encinos. Su respiración se agitaba, demasiados años detrás de un escritorio, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Había caminado este sendero una vez hace años, tratando de entender qué le había pasado realmente a Delia. La historia oficial era que se había resbalado cerca de la cima, pero él nunca lo había creído. El sendero estaba bien mantenido, no particularmente peligroso para un excursionista experimentado. Ahora, sospechaba que ella lo había escenificado, creado la lesión ella misma para proporcionar cobertura a su acto de desaparición. Excepto que había calculado mal, se lastimó peor de lo planeado y tuvo que comprometerse completamente con el engaño. El sendero se abrió en un pequeño claro cerca del sitio del accidente. Un afloramiento rocoso con una caída vertical en un lado y bosque en el otro. Daniel se posicionó con la espalda hacia los árboles, dándose una ruta de escape si era necesaria. A las 11:59, escuchó pasos. Delia emergió de las sombras, y Daniel apenas la reconoció. Había desaparecido la mujer pálida e inmóvil de la silla de ruedas. Esta Delia se movía con gracia depredadora, su marco delgado sugería a alguien que había estado ejercitándose intensamente. Su cabello oscuro estaba cortado corto, su ropa era práctica, botas de montaña, pantalones oscuros, una chaqueta con demasiados bolsillos. «Hola, Daniel», dijo ella, su voz firme y fría. «Inteligente, elegir este lugar. Simbólico». «Donde todo comenzó», respondió Daniel, manteniendo su voz nivelada a pesar del miedo que corría a través de él. «Quería entender. Hace 3 años, viniste aquí para crear una coartada. Para fingir una lesión que te protegería de la persecución federal. No fingida. Calculé mal la caída. Me rompí 3 vértebras. Corté nervios que no pretendía tocar. Pasé 6 meses en agonía, preguntándome si volvería a caminar. Pero el dolor es solo información, Daniel. El cuerpo sana si le das tiempo. Y tuve mucho tiempo, acostada en esa cama dejando que todos pensaran que estaba indefensa. Mientras le robabas a tu propia familia. Aterrorizabas a mi hijo». La expresión de Delia no cambió. «Quique es un niño dulce. Hubiera preferido no involucrarlo, pero me forzaste la mano. Cuando descubrí que estabas investigando a Villarreal, que me habías conectado con el fraude, supe que tenía que actuar. Los archivos que tienes, podrían arruinar todo. Años de planificación, perdidos. Los 800 millones que robaste, ¿quieres decir? Me gané ese dinero. ¿Tienes idea de cuán brillante tienes que ser para diseñar lo que yo creé? Villarreal estaba desangrando al Seguro Social antes de que yo llegara. Yo solo optimicé el proceso, lo hice eficiente.
El dinero era mío por derecho. Daniel sintió que la ira estallaba, pero la mantuvo contenida. Drogaste a mi hijo. Lo sé. Hay una diferencia. Nunca estuvo en peligro real. No por mí. Solo necesitaba tiempo para encontrar tus archivos, y él no estaba cooperando. Ella dio un paso más cerca. ¿Dónde están, Daniel? La evidencia que dices tener. Segura. En un lugar donde nunca la encontrarás. Se palmeó la chaqueta. Pero tengo algo más aquí. Una llave y una dirección. Donde encontrar cada archivo, cada registro, todo lo que he compilado. Dame lo que quiero y es tuyo. ¿Y qué quieres? Una confesión. Grabada. Dime lo que hiciste. Todo. Y puedes tener los archivos. Destrúyelos. Huye del país. No me importa. Solo deja a mi familia en paz. Delia se rió. Un sonido como vidrio rompiéndose. ¿Crees que soy estúpida? En el momento en que confiese, lo usarás en mi contra. Estoy grabando esta conversación, dijo Daniel con calma. Lo he estado haciendo desde que llegaste, así que ya te has incriminado. La pregunta es si quieres irte con la oportunidad de escapar o si quieres apostar a que puedes quitarme la llave por la fuerza. Su mano se movió a su bolsillo y Daniel vio el brillo del metal, un cuchillo. Tengo gente observando, blofeó Daniel. Agentes de la FGR en el inicio del sendero. Me lastimas, estarán aquí en segundos. Estás mintiendo. No trajiste a la FGR porque estás rompiendo cerca de una docena de leyes con esta pequeña reunión. Coacción, extorsión, obstrucción de la justicia. Viniste solo porque eres un idiota que cree que puede jugar juegos con alguien como yo. Ella se movió rápido, cubriendo la distancia entre ellos en 3 zancadas. El cuchillo apuntaba a su pecho. Daniel esquivó a la izquierda, su pie se enganchó en una raíz, enviándolo al suelo. El cuchillo silbó pasando su oreja. No eres el inteligente, Daniel, siseó Delia, avanzando. Eres el aficionado que tropezó con algo más allá de su comprensión. Daniel rodó, agarró una piedra y la lanzó. Golpeó a Delia en el hombro, haciéndola tambalearse. Él se puso de pie a duras penas, retrocediendo hacia el borde del acantilado. Los archivos no están aquí, dijo, respirando con dificultad. Y no hay llave. Pero esta conversación ha estado transmitiéndose en vivo al servidor encriptado de Rogelio Ferrera. Cada palabra que has dicho, cada amenaza que has hecho, grabada y respaldada en múltiples ubicaciones. Acabas de confesar todo. La cara de Delia se torció de rabia. Se lanzó y Daniel se hizo a un lado, pero el suelo debajo de él se desmoronó, el borde del acantilado estaba inestable después de las lluvias recientes. Sintió que caía, se agarró desesperadamente a una raíz y se sostuvo justo cuando su cuerpo se balanceaba sobre el vacío. Delia estaba parada sobre él, iluminada por la luz de la luna, el cuchillo brillando en su mano. Debiste quedarte en tu crucero, Daniel. Debiste dejar a los perros dormir, como dejaste a mi sobrino drogado y aterrorizado. Él era palanca. Nada personal. Daniel sintió que su agarre se resbalaba. La raíz estaba húmeda, sus manos acalambradas. Pero vio algo en los árboles detrás de Delia. Movimiento, sombras. ¿Ayuda o ilusión? Vas a caer, dijo Delia, agachándose en el borde. Justo como yo lo hice, excepto que tú no sobrevivirás para fingir una lesión. Accidente trágico. El padre afligido que vino buscando respuestas y encontró solo la muerte. Como fingiste la desaparición de Patty Fuentes. La encontramos, por cierto. La expresión de Delia parpadeó. Imposible. Muy posible. Está bajo custodia protectora contando a los investigadores todo sobre cómo la atacaste, la dejaste por muerta. Sobre tus planes para eliminar cabos sueltos. Sobre mí, sobre Quique. Se suponía que esa perra estaba muerta. Sí,
Lo estaba. Pero a diferencia de ti, algunas personas son realmente difíciles de matar. Las sombras en los árboles se materializaron en figuras, agentes federales con equipo táctico, armas desenfundadas, cerrando el cerco sobre la posición de Delia. Daniel casi se rió de alivio. Rogelio había cumplido después de todo, había traído a la caballería a pesar de la insistencia de Daniel en manejar esto solo. Delia Hernández. Una voz retumbó a través de un megáfono. Baje el arma y aléjese del borde. Delia miró a su alrededor, calculando. Por un momento, Daniel pensó que podría saltar, arriesgarse con la caída en lugar de enfrentar el arresto. Pero luego soltó el cuchillo, levantó las manos y retrocedió. Los agentes invadieron el claro. Alguien agarró las muñecas de Daniel, jalándolo hacia arriba y por encima del borde. Yació en tierra firme, jadeando mientras esposaban a Delia y le leían sus derechos. El agente especial Ramiro Huerta, quien había estado liderando la investigación de la FGR sobre Villarreal, se agachó junto a Daniel. Eso fue increíblemente estúpido, dijo sin enojo. Pero, efectivo. Tenemos todo en la cinta. La confesión, el asalto, las amenazas. Ella está acabada. Mi familia, logró decir Daniel. ¿Segura? Hemos tenido ojos en tu casa desde que enviaste ese correo. Ella vino sola. Justo como pensaste. Delia estaba siendo llevada, pero giró los ojos encontrando a Daniel. Esto no ha terminado, dijo ella. Tengo contingencias, Daniel. Planes dentro de planes. Crees que has ganado, pero... Cállese, dijo el agente Huerta, no sin amabilidad. Tiene derecho a guardar silencio. Sugiero que lo use. La bajaron de la montaña, y Daniel siguió con piernas temblorosas, su teléfono ya afuera para llamar a Carla. El juicio llegó 4 meses después. Para entonces, los investigadores habían desentrañado el alcance completo de los esquemas de Delia. No solo el fraude de Villarreal, sino media docena de otras operaciones que abarcaban 2 décadas. Había sido un fantasma en el inframundo financiero, usando su posición en la administración de salud para explotar cada laguna y vulnerabilidad. Los 800 millones que Daniel había encontrado eran solo una fracción. El número real estaba más cerca de los 1,600 millones de pesos, repartidos en docenas de cuentas en todo el mundo. Ella había planeado desaparecer completamente, aprendió Daniel durante el juicio. Fingir su muerte, crear una nueva identidad, vivir sus años en una playa en algún lugar cálido. El acto de parálisis estaba destinado a comprar tiempo para la curación y la planificación. Luego la presencia de Quique le había dado una nueva oportunidad, influencia contra Daniel, una forma de eliminar evidencia y amenazas antes de desaparecer. Pero había subestimado a Daniel. Ese fue su error fatal. El juicio duró 3 semanas. Daniel testificó, al igual que Quique, aunque la juez permitió su testimonio vía vídeo para ahorrarle el trauma de enfrentar a Delia de nuevo. Pati Fuentes testificó desde una silla de ruedas, aún recuperándose de sus heridas. Carolina Hernández testificó también, con lágrimas corriendo por su rostro mientras relataba cómo Delia había manipulado su dolor y culpa. El jurado deliberó durante 2 horas. Culpable de todos los cargos: fraude, asalto, intento de asesinato, poner en peligro a un menor, lavado de dinero. La lista seguía. En la sentencia, la juez Cecilia Reynoso miró a Delia con desprecio indisimulado. Usted explotó la confianza de su familia, puso en peligro a un niño y no mostró remordimiento por ninguna de sus acciones. Fingió una discapacidad para evadir la justicia, todo mientras robaba dinero destinado a ayudar a personas vulnerables. Por la presente la sentencio a 45 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La cara de Delia permaneció impasible. Mientras se la llevaban, miró una vez a Daniel sentado en la galería con su familia. Sin amenazas esta vez. Sin promesas de venganza futura. Solo una mirada de evaluación fría, como si estuviera calculando dónde se había equivocado. Daniel encontró sus ojos y no sintió nada. Ni satisfacción, ni ira, solo alivio de que hubiera terminado.
6 meses después del juicio, Daniel estaba en la habitación de Quique, ayudándolo a empacar para el campamento de verano. Su hijo reía, emocionado por 2 semanas de senderismo y kayak con Pepe Muñoz. Las sombras habían desaparecido de sus ojos, la terapia había ayudado, y el doctor Domínguez decía que Quique estaba mostrando una resiliencia notable. «Papá», dijo Quique, doblando una camiseta. «¿Crees que la tía Delia piensa en nosotros?» Era la primera vez que la mencionaba en meses. Daniel se sentó en la cama, considerando la pregunta. «Probablemente, pero no de la forma en que tú piensas. La gente como ella no siente culpa o arrepentimiento como nosotros. Probablemente piensa en lo que hizo mal tácticamente, no moralmente. Eso es triste». «Lo es», estuvo de acuerdo Daniel. «Pero ya no es nuestro problema. Ella se fue, encerrada donde no puede lastimar a nadie. Me alegra que la encontraras. Me alegra que la detuvieras». Daniel atrajo a su hijo en un abrazo. «Yo también, campeón. Yo también». Abajo, Carla estaba haciendo la cena, y el olor a ajo y tomate subía por las escaleras. Gerardo y Carolina estaban de visita. Venían a menudo ahora, tratando de reconstruir lo que Delia había roto. La familia estaba sanando, lentamente, encontrando su camino de regreso a algo parecido a la normalidad. El teléfono de Daniel vibró. Rogelio con noticias sobre un nuevo caso, una compañía farmacéutica con prácticas de facturación sospechosas. Daniel miró el mensaje y sonrió. De vuelta al trabajo. De vuelta a lo que mejor hacía. Pero esta noche era para la familia. Los casos podían esperar. Mientras se sentaban a cenar, Quique contó un chiste que hizo reír a todos. Y Daniel miró alrededor de la mesa a estas personas que amaba. Carla, fuerte y hermosa. Sus padres, humildes pero presentes. Y Quique, su brillante y valiente hijo, que había sobrevivido a algo terrible y salido del otro lado. Un brindis, dijo Daniel, levantando su copa. Por la familia. Por las segundas oportunidades. Por seguir adelante. Por seguir adelante, hicieron eco ellos. Y por primera vez en meses, Daniel lo creyó. Un año después, Daniel recibió una carta. Correo de la prisión reenviado a través de su abogado. Casi la tira, pero la curiosidad le ganó. La abrió en su oficina, solo. Daniel leía en la letra precisa de Delia. He tenido tiempo para pensar en lo que pasó. Deberías saber que nunca tuve la intención de dañar seriamente a Quique. Soy culpable de muchas cosas, pero no soy un monstruo. Tomé decisiones calculadas que casualmente involucraron a tu familia. Y por eso, no lo siento exactamente, pero reconozco que tuviste que responder como lo hiciste. Me ganaste. Eso es raro. Quiero que sepas que respeto eso. En otra vida, podríamos haber sido aliados. Tienes la mente para ello. La habilidad de ver patrones, de planear varios movimientos por delante. Es una lástima que la uses para propósitos tan aburridos. Me transfieren pronto a una instalación de máxima seguridad en el altiplano. Pasaré el resto de mi vida allí presumiblemente, pero he sobrevivido a cosas peores. Y quién sabe, 45 años es mucho tiempo. Las cosas cambian, la gente escapa. Ocurren milagros. Considera esto una advertencia, Daniel. O una promesa. O solo palabras de una prisionera aburrida con nada más que tiempo. Interprétalo como quieras. Saludos. Delia. Daniel la leyó 2 veces, luego la metió en la trituradora de su oficina. Que tenga sus fantasías. Que imagine escapes y venganzas. La realidad era que estaba encerrada, su dinero incautado, sus planes destruidos. No le quedaba nada más que palabras en papel. Fue a casa con su familia y no pensó en Delia Hernández de nuevo. No hasta 3 años después, cuando recibió una llamada telefónica del agente Huerta. Daniel, necesito que te sientes. Ha habido un incidente en el penal de Puente Grande.
Delia ha sido asesinada, apuñalada durante una pelea con otra reclusa. Está muerta. Daniel sintió las palabras lavarlo, tratando de procesarlas. ¿Estás seguro? El cuerpo ha sido identificado. Se acabó, Daniel. ¿De verdad? ¿Se acabó esta vez? Después de colgar, Daniel se sentó en su oficina por un largo tiempo. Debería sentir algo. Alivio, satisfacción, cierre. Pero todo lo que sentía era cansancio. Carla lo encontró allí una hora después. Me enteré, dijo ella. Huerta me llamó también. Realmente se acabó. ¿Cómo te sientes? Daniel lo pensó. Vacío. Gasté tanta energía odiándola, planeando contra ella, asegurándome de que nunca pudiera lastimarnos de nuevo. Y ahora simplemente se ha ido. Toda esa rabia no tiene a dónde ir. Entonces déjala ir, dijo Carla, tomando su mano. Déjala ir. Ella no merece más de tu tiempo o pensamiento. Quique está prosperando. Somos felices. La vida es buena. Esa es la verdadera victoria. No que ella esté muerta, sino que nosotros sobrevivimos a ella. Ella tenía razón. Daniel sabía que la victoria no era la muerte o el encarcelamiento de Delia. Era la risa de Quique. Eran las cenas familiares. Eran los momentos ordinarios y hermosos de una vida que ella había intentado destruir y falló. Tienes razón, dijo, apretando su mano. Tienes toda la razón. Bajaron juntos donde Quique estaba practicando trucos de magia para un show de talentos escolar. Gerardo y Carolina ofreciendo reacciones exageradas a cada revelación de carta. Daniel se unió a ellos, se dejó llevar por el momento y sintió las últimas piezas de la sombra de Delia finalmente desvanecerse. Ella se había ido. Su familia estaba aquí. Eso era todo lo que importaba. Pero a veces, tarde en la noche, cuando no podía dormir, Daniel recordaba esa carta, la amenaza envuelta en cortesías, la promesa de que las cosas cambiaban, de que ocurrían milagros. Y buscaba el artículo de noticias sobre la muerte de Delia. Leyéndolo de nuevo, el apuñalamiento había ocurrido durante una pelea en la cafetería. 3 testigos, sangre por todas partes. Un cuerpo identificado a través de registros dentales y huellas dactilares. Todo muy minucioso, todo muy convincente. Excepto que Daniel sabía de lo que Delia había sido capaz. Sabía cómo había fingido parálisis durante 3 años. Sabía cómo había creado identidades falsas y manipulado a todos a su alrededor. Y recordaba algo que el agente Huerta había dicho una vez al principio de la investigación: la cosa sobre la gente como Delia es que siempre tienen contingencias. Planes dentro de planes. Así es como sobreviven. Daniel cerró el artículo y se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico. Delia estaba muerta. Los oficiales de la prisión lo habían confirmado. El cuerpo había sido examinado. Se había acabado. Pero mientras finalmente se quedaba dormido, no podía quitarse del todo la sensación de que en algún lugar distante, Delia Hernández estaba sonriendo, planeando y esperando su próximo movimiento. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal.